La violencia atrae al ser humano, y aunque la humanidad haya vivido más tiempo en paz que en guerra, la representación y manifestaciones culturales del ser humano nos cuentan una versión alternativa. Aún así, ¿se puede aprender historia jugando videojuegos? Títulos como Computer Bixmar o Computer Conflict fueron, junto a Bon Ali, ambientados en la Rusia soviética o la Segunda Guerra Mundial, los primeros títulos que comenzaron a sellar las principales características de los juegos de estrategia ambientados en el pasado. Aunque, si nos vamos a títulos de disparos en primera persona, fue en 1974 cuando se comenzó a desarrollar Maze War. A partir de ahí llegarían los grandes clásicos que nos marcaron como Wolfenstein 3D, Quake o los populares Doom 2 o Civilization. Gracias a la popularidad que lograron estos títulos, personas ajenas a los videojuegos comenzaron a interesarse por ellos, ya que veían una plataforma válida para lanzar sus mensajes y capitales. Esto dio lugar a éxitos como Call of Duty o Battlefield 1942. Todos ellos, más otros tantos títulos, sirvieron para marcar a fuego la evolución de la historia y los conflictos bélicos en el mundo de los videojuegos. La historia es subjetiva, y aunque un historiador se esfuerce por aportar su visión calmada y reposada sobre un tiempo pasado, la propia elección de ese pasado a estudiar ya es una decisión personal y voluntaria que lo hace sentir más cercano a ese tiempo. Por eso, la elección de los momentos históricos para los videojuegos no es fruto del azar, sino de una decisión razonada y voluntaria, la cual nos dice más de nuestros días que de los pasados. El Imperio Romano ha sido el acontecimiento y fenómeno histórico por excelencia de la Edad Antigua, y aún hoy ejerce una influencia más que notable, de ahí la gran variedad de títulos que existen. En ellos podemos aprender historia, pero solo los momentos más conocidos o populares, como sus guerras civiles que desembocaron en el fin de la República y el fin del Imperio. Y esto no es algo malo, menos aún si tenemos en cuenta que estos juegos buscan esa mezcla de historia y violencia. Pero hay muchos momentos importantes e interesantes que van más allá de la lucha de gladiadores o legiones romanas. No obstante, sí ponen de manifiesto los dos principales y generales errores: la preferencia por momentos conocidos a través de la cultura popular y la guerra y lucha de gladiadores que eliminan de un plumazo toda la riqueza de un imperio que sobrevivió más de 1500 años. Si saltamos a la época medieval, vemos el mismo problema histórico. Las cruzadas y los vikingos son los momentos históricos más sobrerepresentados en los videojuegos. A pesar de ello, no es este el principal problema desde el punto de vista histórico. La inclusión de elementos fantásticos y la adecuación del pasado a una idea romántica e idealizada del periodo es, sin duda, la principal cuestión que atañe a la representación de este momento en los videojuegos, lo que luego se traduce en decenas de errores que lleva títulos como Crusader Kings a incorporar a cualquier personaje de religión musulmana la característica de decadente, o bien en la saga de Assassin's Creed a ver la deformación histórica que sufre el pasado para encajar la trama con, por ejemplo, la invención total de una secta en el primer juego. Assassin's Creed, por supuesto, podrá gustar a muchos, pero es sin duda un despropósito histórico. Luego hay otros títulos donde el jugador evoluciona una historia inventada que presenta periodos igualmente ficticios como la Edad Oscura, la Edad Feudal, la Edad de los Castillos o Edad Imperial. Claro que para despropósitos, los combates de For Honor entre un vikingo y un samurái. So began a millennium of conflict. Pasando a la época moderna, esta supone prácticamente un desierto para los aficionados a los juegos bélicos históricos, y lo poco que hay, a nivel de representación histórica, sigue presentando el mismo problema de occidentalización. Si tuviésemos que declarar cuál es el momento más representado, aquí sería el de la independencia de las colonias de América del Norte.
Ya en la contemporaneidad, por su parte, se alberga el mayor número de grandes conflictos que se han plasmado en videojuegos, siendo la Segunda Guerra Mundial el que más. A pesar de ello, otros acontecimientos como la Revolución Francesa van ganando terreno. Sin embargo, a pesar de lo interesante y útil que puede resultar para aprender un poco más y mejor qué pasó, aunque se sigan cometiendo algunos errores importantes, lo cierto es que en estos videojuegos sigue habiendo hechos históricos que no han tenido ni un solo ejemplo. Hablamos de acontecimientos como la Revolución Rusa, la Guerra Franco-Prusiana, la Revolución China o la independencia de América Latina y el imperialismo. A partir de aquí, el planteamiento de los juegos bélicos inspirados en el mundo actual se basa prácticamente en la Guerra Fría, donde nuevamente la manifestación cultural y esa influencia estadounidense nos ha hecho pensar que cualquier ruso es siempre el malo. Adicionalmente, podemos también sumar el cómo presentan al sistema capitalista como el único válido para la humanidad. Pero lo que más llama la atención es que en muchos de estos títulos, momentos como la guerra de Vietnam o la propia invasión soviética de Afganistán se vean moldeados para hacer ver algo que realmente no ocurrió, la victoria de Estados Unidos o la de la Unión Soviética en Vietnam y Afganistán respectivamente. Después de repasar los videojuegos bélicos y los momentos más representados en ellos, la respuesta a la pregunta sobre si son los videojuegos una buena forma para aprender historia es clara: no, pero a la vez sí. La violencia y el conflicto armado copan todos los argumentos de los juegos históricos más vendidos. No hay lugar para tramas o propuestas pacíficas, por eso son de especial relevancia, propuestas que ponen el acento en otros lugares alejados del conflicto militar y, porque además, ofrecen contexto e información sobre la Primera Guerra Mundial. Si esta fuera la senda a seguir, los videojuegos serían una perfecta plataforma para poder aprender historia básica de una manera diferente y en muchos casos divertida. Sin embargo, no es así. Como podemos apreciar en muchos títulos, la historia que se nos ofrece está siempre enfocada a la violencia y todas ellas portan un mensaje alejado de la supuesta objetividad, imposible de alcanzar, que se le atribuye al historiador. Lo que sí que podemos afirmar es que los juegos bélicos son capaces de despertar el interés del usuario por aprender historia y qué pasó realmente. Por tanto, jugar a videojuegos es un impulso o un primer escalón perfecto para aprender historia, porque nos desafía a conocer mucho más, como ocurre con la saga de Assassin's Creed, que, aunque nefasta históricamente, salvo la reconstrucción de las ciudades, introduce al jugador en un buen número de personajes históricos sobre los que más tarde buscará información, y es ahí donde comienza a aprender historia. Así que recordad, los videojuegos históricos no son fieles a la historia, no en la misma medida que tampoco lo son las películas o series de televisión. Es cierto que los estudios deberían llegar a un compromiso entre el desarrollo y el historiador que documenta todo para ofrecer la versión más honesta posible, pero si se ha de agradar al mayor número de personas posible, ser rentables y a la vez divertir, es normal que terminen ocurriendo cosas como las ya mencionadas.